Isabel caminaba por la casa silenciosa, sintiendo el peso de la ausencia de Diego en cada rincón. Cada mueble, cada foto, cada recuerdo parecía un eco distante de una vida que ya no podía alcanzar. El silencio era ensordecedor, y las paredes que antes eran un refugio ahora parecían opresoras. Evitaba el espejo, porque sabía que el rostro reflejado sería el de alguien que ya no reconocía. La tristeza había moldeado nuevas líneas en su expresión. El brillo de sus ojos había desaparecido, reemplazado por una sombra constante. Desde el accidente, las noches eran las peores. El vacío en la cama a su lado era insoportable, un recordatorio constante de que Diego nunca más estaría allí para abrazarla. Isabel pasaba horas acostada, inmóvil, con la mente inundada de recuerdos. El último viaje que hicieron juntos, los planes de un futuro que nunca sucedería. El dolor parecía una sombra que la acompañaba, silenciosa e implacable. Se encontraba constantemente regresando al puente donde solían pasear. Era un lugar especial para ambos, un refugio donde podían conversar por horas, bajo el cielo estrellado. Ahora, el puente era el único lugar donde Isabel sentía alguna conexión con él, aunque sabía que nunca más estaría allí físicamente. Esa noche, como tantas otras, Isabel se acostó esperando el sueño que parecía nunca llegar fácilmente. Su mente vagaba, atrapada entre el pasado y el presente, entre el deseo de tener a Diego de vuelta y la realidad aplastante de su ausencia. Cerró los ojos, esperando que el sueño, cuando llegara, le trajera algún alivio, aunque fuera momentáneo. El sueño llegó lentamente, arrastrando a Isabel a un lugar familiar. Estaba en el puente, como tantas otras veces, pero esta vez algo era diferente. El aire parecía más liviano, y las estrellas en el cielo brillaban con una intensidad inusual. Isabel miró a su alrededor confundida, hasta que escuchó una voz que le era tan querida como su propia respiración. Isabel. Se volteó rápidamente, su corazón acelerado. Allí estaba él, Diego, de pie al lado del puente, como si nunca se hubiera ido. Estaba tal como lo recordaba, con la sonrisa tranquila y los ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Isabel quedó paralizada, sin saber si correr hacia él o quedarse donde estaba, temiendo que si se movía, él desaparecería. «¿Diego?» Su voz salió débil, casi como un susurro. Él asintió con la cabeza, como si aquello fuera lo más natural del mundo. «Estoy aquí», dijo él, acercándose. Isabel sintió que su corazón daba un vuelco en el pecho. Él estaba allí de verdad. No sabía qué pensar, qué sentir, pero en ese momento nada importaba más que estar junto a él nuevamente. Los dos caminaron por el puente, como lo hacían tantas veces antes. Las palabras fluían entre ellos con facilidad, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la tragedia nunca hubiera ocurrido. Isabel no cuestionaba nada, simplemente se permitía sentir. Estaba con Diego, y eso era suficiente. Pero entonces, cuando el sueño comenzó a desvanecerse y la realidad intentó infiltrarse, Isabel sintió una leve punzada en el pecho. Sabía, incluso en ese sueño, que aquello no era real, pero la sensación de estar al lado de Diego la hacía aferrarse a cada segundo que quedaba. Al despertar, sin embargo, el dolor fue mayor. El vacío parecía aún más cruel ahora que había sentido el calor de su presencia nuevamente, aunque solo fuera en un sueño. Las lágrimas llegaron silenciosas, mientras Isabel intentaba entender qué significaba aquello. El café estaba caliente, pero Isabel apenas notaba el sabor mientras movía la cuchara distraídamente. Al otro lado de la mesa, Lara la observaba con una creciente preocupación. Eran amigas desde hacía años, y Lara sabía reconocer los signos. Isabel se estaba hundiendo cada vez más en su dolor, y nada parecía capaz de traerla de vuelta a la superficie. «¿Has estado durmiendo bien?», preguntó Lara, intentando iniciar una conversación.
Sabía que Isabel evitaba hablar de Diego, pero tenía que intentarlo. Más o menos, respondió Isabel, sin levantar los ojos de la taza. En realidad, apenas podía dormir, excepto por los momentos en que el sueño la arrastraba a esos encuentros con Diego. Eran los únicos instantes en que sentía algo de alivio, pero también la torturaban con el recuerdo de que él ya no estaba. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?», insistió Lara. «Sobre lo que quieras. Si no quieres hablar de Diego, está bien, pero me preocupo por ti, Isabel. Pareces estar cada vez más distante». Isabel asintió vagamente, sin realmente absorber las palabras de su amiga. No sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría decirle a Lara que Diego parecía estar vivo en sus sueños, que aún se encontraban en el puente todas las noches? Sabía que sonaría como una locura, y lo más doloroso era que una parte de ella misma comenzaba a dudar de su propia cordura. «Estoy bien, solo necesito algo de tiempo», dijo Isabel, intentando cerrar el tema. Lara no estaba convencida, pero sabía que forzar a Isabel a hablar no funcionaría. Entonces, en lugar de insistir, decidió estar presente, lista para cuando Isabel estuviera dispuesta a hablar. Terminaron el café en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Esa noche, Isabel se quedó dormida con el peso de las palabras de Lara todavía en su mente. La idea de que se estaba alejando del mundo real la inquietaba, pero al mismo tiempo, el consuelo que encontraba en los sueños era irresistible. No sabía cómo detenerse, y parte de ella ni siquiera quería hacerlo. Cuando el sueño comenzó, Isabel ya sabía qué esperar. El puente estaba allí, iluminado por la suave luz de las estrellas, y Diego la esperaba, sonriendo como siempre. Él parecía tan real, tan presente, que Isabel sintió que el pecho se le apretaba. Cada encuentro era como una espada de doble filo. Se sentía más cerca de él, pero también más distante de la realidad. «Tienes que seguir adelante, Isabel», dijo Diego con un tono suave pero firme. La frase la tomó por sorpresa, y ella se detuvo por un momento. «No puedo quedarme aquí para siempre». «Pero no quiero seguir adelante», respondió Isabel, con la voz quebrada. «Aquí es el único lugar donde todavía puedo tenerte». Diego sonrió con tristeza. «Lo sé, pero esto no es justo para ti. Tienes una vida que vivir, Isabel». Las palabras resonaron en la mente de Isabel, incluso después de despertar. Era la primera vez que Diego mencionaba algo tan definitivo. Hasta ese momento, él parecía ser solo una presencia reconfortante, una ancla para sus emociones. Ahora, parecía estar preparándola para algo más grande. Isabel no sabía si estaba lista para seguir adelante, pero algo en esas palabras le hizo darse cuenta de que los sueños estaban cambiando. Cada noche, los encuentros se volvían más profundos, más emocionales. Diego hablaba más sobre aceptación, sobre lo mucho que quería que Isabel fuera feliz. Parecía saber cosas que ella misma aún no había comprendido. Cada vez más, se encontraba cuestionando qué significaba continuar viviendo y qué era lo que realmente quería para sí misma. El mundo de los sueños estaba dejando de ser un refugio y se estaba convirtiendo en un recordatorio constante de que no podía vivir allí para siempre. Esa mañana, cuando Isabel abrió los ojos, sintió el peso familiar de la realidad volviendo. Pero algo estaba diferente. Había una sensación extraña en su mano derecha, algo frío y sólido tocando su piel. Confundida, levantó la mano y casi dejó escapar un grito. Allí estaba él, el anillo de compromiso que Diego le había dado y que había desaparecido en el accidente. Isabel quedó paralizada. No podía comprender cómo el anillo podía estar allí. Recordaba claramente haberlo perdido la noche del accidente, junto con Diego, como si el destino hubiera decidido llevarse todo lo que era importante para ella. Y ahora, allí estaba, brillando bajo la luz de la mañana, como si nada hubiera pasado. Su corazón se aceleró y su mente entró en una espiral de preguntas sin respuesta. ¿Acaso el sueño había sido más que un sueño?
Recordó a Diego entregándole el anillo en el sueño de la noche anterior. ¿Era posible que él lo hubiera traído de vuelta para ella? Isabel sacudió la cabeza, intentando apartar la idea. No tenía sentido. No podía tenerlo. Pero cuanto más pensaba en ello, más fuerte era la sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Aquello no era una coincidencia. Había algo más detrás de los sueños, algo que no podía explicar, pero que se sentía más real que nunca. La visión del anillo en su dedo la perturbó durante todo el día. Cada vez que lo miraba, se sentía atrapada entre dos mundos, el de los vivos y el de los sueños, y ya no sabía cuál prefería habitar. El anillo no salía de la mente de Isabel. Lo tocaba todo el tiempo, como si necesitara verificar a cada segundo que aún estaba allí, que no había desaparecido como las imágenes de los sueños. Lara llamó varias veces durante la semana, pero Isabel evitaba contestarle. No sabía cómo explicar lo que estaba pasando. ¿Cómo podría hablar del anillo sin sonar completamente loca? Las noches seguían siendo el único momento en el que Isabel encontraba algo de paz, pero incluso eso comenzaba a cambiar. Los sueños que antes le traían consuelo ahora se estaban volviendo dolorosos. Cada vez que Diego aparecía, él parecía más distante, como si se estuviera preparando para despedirse, e Isabel no estaba lista para eso. «Y no puedes vivir así, Isabel», dijo Diego en uno de los sueños mientras caminaban por el puente. Miraba el río con una expresión tranquila, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Tienes que volver a tu mundo». «No quiero volver», dijo Isabel con la voz temblorosa. «Aquí, contigo, siento que todo tiene sentido». «Lo sé que es difícil», respondió él, colocando una mano en su hombro. «Pero no es justo. Ni para ti, ni para mí». Las palabras de Diego la golpearon como una daga. Sabía que él tenía razón, pero aceptar eso significaba renunciar a la única cosa que aún la conectaba con él. Isabel estaba dividida entre seguir adelante, como Diego parecía estar pidiendo, o seguir aferrándose a esos momentos, aún sabiendo que no eran reales. La duda la consumía, y cuanto más trataba de evitar la realidad, más su vida a su alrededor parecía desmoronarse. El trabajo ya no le interesaba. Sus amigos la encontraban distante, e incluso las cosas más simples, como salir de casa, eran un esfuerzo insoportable. Isabel sabía que no podía seguir así, pero la idea de dejar ir a Diego la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Isabel ya no podía soportar la confusión que la dominaba. Los sueños, el anillo, las palabras de Diego resonando en su mente. Todo parecía una niebla que oscurecía su capacidad de tomar cualquier decisión. Esa tarde, impulsada por una necesidad incontrolable de respuestas, decidió ir al puente. El lugar que antes había sido refugio de tantos momentos felices, ahora parecía el escenario de algo mucho más grande, algo que no podía comprender del todo. El camino hacia el puente estaba tranquilo, casi vacío, excepto por el sonido del viento suave entre los árboles. El cielo estaba nublado, y el aire frío de otoño se mezclaba con la ansiedad de Isabel. Cada paso parecía cargado de recuerdos, como si el peso de todo lo que ella y Diego habían compartido estuviera allí, esperando, en las orillas de aquel río. Cuando llegó al puente, Isabel se detuvo por un instante. Había algo diferente en ese lugar, algo que nunca había notado antes. Quizás fuera el hecho de estar allí sola, sin Diego a su lado, o tal vez era la intensidad con la que las memorias regresaban. De cualquier manera, sintió una presencia, una energía extraña que la envolvía. De repente, emergió un recuerdo, algo que Diego había mencionado antes del accidente. Estaban caminando por el puente cuando él habló, en tono casual, sobre hacer algo especial allí. En ese momento, Isabel no prestó mucha atención, pero ahora las palabras volvían con una fuerza abrumadora. Diego quería proponerle matrimonio en ese mismo lugar. La revelación
La golpeó como un rayo. ¿Era eso lo que Diego estaba tratando de decir en los sueños? Nunca tuvo la oportunidad de hacer la propuesta, pero quería que ella lo supiera. Isabel sintió que las lágrimas surgían, una mezcla de tristeza y alivio, como si finalmente comprendiera lo que él había intentado comunicar desde el principio. Esa noche, Isabel se quedó dormida con un sentimiento diferente. No era el dolor aplastante de antes, ni la confusión. Era como si finalmente hubiera una comprensión, una aceptación de lo que había ocurrido y de lo que necesitaba hacer a continuación. El sueño comenzó de la misma manera. El puente, el cielo estrellado y Diego esperándola, con la misma sonrisa de siempre. Pero esta vez, Isabel notó algo diferente en sus ojos. Había un toque de despedida, una tristeza velada que ella nunca había percibido antes. «Es hora de decir adiós», dijo Diego suavemente, acercándose a ella. Isabel sintió que el corazón se le apretaba, como si supiera que ese sería el último encuentro. «No quiero perderte de nuevo», susurró ella con la voz quebrada. Las palabras apenas salieron, porque el miedo de dejarlo ir otra vez la dominaba. «Nunca me perderás, Isabel», respondió él tomando su mano. «Siempre estaré contigo, aquí». Diego tocó su pecho, exactamente donde el corazón latía con fuerza. Isabel sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez había algo diferente. Era una tristeza serena, una aceptación de que podía seguir adelante y aún así llevar a Diego consigo, no en sueños, sino en los recuerdos y el amor que siempre compartirían. «Tienes que vivir, Isabel, por los dos». Ella asintió, aunque sabía que esas palabras dolían. Él la abrazó por última vez y, cuando Isabel abrió los ojos, el sueño desapareció. Pero al despertar, no se sintió vacía como antes, se sentía en paz. El despertar esa mañana fue diferente a todos los demás. Isabel no sintió el peso del vacío, ni la ansiedad que la consumía en los últimos meses. Había una ligereza que apenas podía describir. La ausencia de Diego aún dolía, pero ahora parecía un dolor que podía llevar con dignidad, sin ser destruida por él. Miró el anillo en su mano. Por primera vez, no sintió la necesidad de mantenerlo allí como un símbolo de algo perdido. En cambio, el anillo se convirtió en un recuerdo de la vida que ella y Diego habían planeado juntos y de la fuerza que él siempre quiso que tuviera. Isabel sonrió para sí misma. La decisión de seguir adelante, aunque dolorosa, parecía la única elección correcta. A lo largo de los días que siguieron, Isabel comenzó a reconectarse con el mundo que la rodeaba. El trabajo, que antes le parecía sin importancia, volvió a ocupar espacio en su mente. Se encontró con Lara nuevamente, esta vez dispuesta a compartir lo que había pasado. Lara, siempre paciente, escuchó con atención y sin juicios, solo ofreciendo el apoyo que Isabel tanto necesitaba. «Sé que nunca olvidaré a Diego», dijo Isabel, mirando al cielo, «pero él quiere que viva». Lara sonrió suavemente, tocando el hombro de su amiga. «Y estás viviendo, Isabel». Un paso a la vez. Isabel se dio cuenta de que la vida sin Diego no era el final, sino una nueva etapa. El duelo no desaparecía, pero tampoco necesitaba ser un ancla que la atara al pasado. Sabía que, de ahora en adelante, la vida traería nuevos desafíos, nuevas alegrías y, eventualmente, nuevos amores. Y Diego siempre estaría en su corazón, de una manera que nadie podría quitarle. Al final de esa tarde, Isabel decidió regresar al puente, el lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez, no estaba buscando respuestas ni la presencia de Diego. Estaba allí para despedirse del lugar que, durante tanto tiempo, había sido un refugio y un escenario para sus sueños y recuerdos. El cielo empezaba a oscurecerse y las primeras estrellas aparecían tímidamente en el horizonte. Isabel caminó hasta el centro del puente y miró hacia el río,
donde el agua reflejaba el suave brillo del atardecer. El sonido del viento entre los árboles trajo una sensación de paz, e Isabel respiró profundamente, sintiendo una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la presencia de Diego a su lado, no como una figura física o una sombra de sus sueños, sino como un recuerdo eterno en su corazón. Cada estrella en el cielo parecía contarle una historia, e Isabel supo que, de alguna manera, Diego siempre estaría con ella. «Gracias», susurró, abriendo los ojos y mirando hacia las estrellas, «por todo». Con una sonrisa suave en el rostro, Isabel dio el último paso en esa jornada de despedida. Sabía que la vida continuaría trayéndole desafíos, pero ahora se sentía lista para enfrentarlos. El amor que ella y Diego compartieron no era un ancla, sino una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Mientras dejaba el puente atrás, Isabel miró una última vez hacia el cielo estrellado. Las luces brillaban con intensidad, como si le estuvieran saludando. E Isabel sonrió, sabiendo que el futuro la esperaba, tan vasto y lleno de posibilidades como el cielo sobre ella. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre las despedidas y los nuevos comienzos, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo más relatos que nos conectan con lo más profundo de nuestras emociones. Deja tu comentario y comparte cómo esta historia resonó en tu vida. Y recuerda, aunque el camino a veces parezca oscuro, siempre hay estrellas que nos guían hacia adelante. Gracias por acompañarme en este viaje.